Vizcarra nos cree imbéciles a todos los peruanos. Tiene el cuajo de salir a declarar, en días normales, incluso ahora, a decir una sarta de falsedades, de mentiras con un cinismo que realmente es merecedor de cárcel. Yo creo que cada vez espero que se guarden esas entrevistas que está dando, espero que se archiven para sacarlas en su momento y poder exigirle ante la justicia la compensación por todas las barbaridades que ha dejado de hacer en el país, que está haciendo con su gobierno inepto y demagogo y cómo está engañando al país. Acabo de escucharlo y Pepe un poco más, yo realmente les digo con sinceridad, por salud personal, no puedo escucharlo más de 1 o 2 minutos. Pero leo las noticias, o sea, leo lo que dice este sinvergüenza. Pero supongo que comentará ahora, disculpen por lo del sinvergüenza, disculpen ustedes, no él. Pero es una persona que no tiene vergüenza para hacer lo que hace o para dejar de hacer lo que debería hacer. Acabo de escucharlo en solo unos cuantos segundos de las afirmaciones que le ha hecho a una periodista en otro canal y, por ejemplo, una mentira flagrante que me consta, porque yo hablé con denunciaron a este programa 2 proveedores de pruebas moleculares que las ponían en 72 horas en Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez. Y acaba de decir que cuando querían comprar pruebas moleculares no existían. Es la misma mentira que dijo en su momento el ministro Zamora, que él nombró en el Ministerio de Salud. Es una burla constante la de este hombre, realmente. Sí. Bueno, la entrevista bastante complaciente, ¿no? Porque lo trata con un respeto que realmente no se merece, ¿no? Que el señor Vizcarra diga hace apenas unos minutos que todo lo que está pasando con su círculo íntimo en estos momentos en la cárcel es una conspiración de la oposición y que detrás de ellos hay grupos económicos que han sido afectados por las medidas que su gobierno ha dado, es realmente risible. Aquí, como es evidente, el único responsable de todo lo que está pasando se llama Vizcarra. Y esa pobre gente que están en estos momentos encarcelados, lo único que han intentado es cubrirlo, protegerlo. Y para eso han mentido, han borrado correos, se han puesto de acuerdo para dar testimonios falsos y engañar a la justicia y al país. ¿Y eso qué es? Eso es un delito que se está investigando, evidentemente. Y no hay que echarle la culpa a los demás. Hay que aprender a asumir las responsabilidades. Y eso es lo que el señor Vizcarra no puede hacer porque me parece que es un cobarde, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. No le pidas a un cobarde que actúe como deben actuar los valientes, ¿no? En fin. Es vergonzoso lo que está pasando en el país y cada vez es más grave. Y luego insiste, Rafael, insiste en la parte complaciente de la entrevista donde le piden que exponga sus éxitos frente a la pandemia. Él comienza a hacer un relato que parece de ciencia ficción, ¿no? Porque se burla de los hechos. ¿Qué dicen los hechos? Los hechos son clarísimos, ¿no? Dicen que el Perú es el peor del mundo en lo que se refiere a reacción frente a la pandemia y en lo que se refiere a la economía. Ha muerto por millón de habitantes. Eso significa que las cosas se han hecho muy mal en el Perú. Si somos los primeros en el mundo en esto, significa que se ha hecho pésimo. Y eso debería ser motivo de un debate nacional, de una censura abierta de los medios de comunicación y no este tipo de entrevistas que realmente dan vergüenza. Significan también ese tipo de entrevistas complacientes, significan una burla al periodismo, pero sobre todo una afrenta a los peruanos. Sí, hace apenas unos días se ha celebrado el día del periodismo. Nosotros hemos dicho, yo al menos, de que no hay nada que celebrar, ¿no? Porque si tomamos en serio el comportamiento de la prensa, realmente es vergonzoso.
se han convertido en una especie de sicarios mediáticos. En todo país serio, la prensa lo que hace es vigilar los actos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, aquí, en el Perú, la prensa se ocupa fundamentalmente de perseguir a los adversarios del presidente, a los críticos del presidente y a los testigos. A los testigos como Karen Roca, por ejemplo, ¿no? Que hoy día el Comercio, por ejemplo, le dedica toda una primera plana de investigación a ella. Me parece bien que se investigue, pero toda una primera plana a Karen Roca, a quien tienen que investigar es a Vizcarra. Y a Karen Roca, a pesar de lo que ha cometido, sí, deberían de aceptarla como colaboradora eficaz y deberían protegerla. Protegerla. Porque el cobarde de Vizcarra está, por supuesto, denigrando a ella y a los demás, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué es lo que van a lograr? Básicamente a amedrentarlos en prisión, y van a salir todos con un testimonio complaciente con la responsabilidad del presidente de la República. Eso se llama obstrucción de la justicia, ¿no? Si no tuviese inmunidad presidencial, evidentemente estaría preso también, ¿no? Tengo entendido, y ahora estaremos después con el doctor con el penalista Humberto Abanto, con el penalista Humberto Abanto, pero entiendo que la fiscal que está a cargo de estas investigaciones, Pepe, es una fiscal recta, en primer lugar, honesta y corajuda. De manera que es posible que al revés del caso del fiscal Pérez y del fiscal Vela, que utiliza la cárcel para ablandarlos y hacerles cambiar su testimonio o falsedades para demostrar lo que el fiscal quiere que se demuestre y para exculpar a quienes el fiscal Pérez quiere que se exculpe. En este caso se trata de una fiscal valiente y recta. Ya, de manera que puede complicarle más la vida a Vizcarra. Podría suceder, como tú dices, podría suceder lo contrario de lo que ha pasado en otros casos. Exactamente. Correctamente, ¿no? Sí. Y si el comportamiento de la fiscal es lo que tú supones y lo que yo supongo, eso es una buena noticia porque significa claro, que no todo está podrido en la fiscalía y que hay fiscales correctos, independientes, que son básicamente gente que se preocupa por hacer justicia. Y esa sí es una grata noticia para el país, ¿no? Bueno, y yo realmente quiero hacer mención a dos personas, quizá por la relación que he tenido como ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas. La primera a la que quiero mencionar, la persona que quiero mencionar es al presidente del Consejo de Ministros, que es un general del Ejército. Porque sobre el caso Swing, ¿no?, sobre esta organización criminal que ahí sí se está produciendo, sí se ha producido, dirigida directamente por el señor Vizcarra, el señor Martos ha tenido la desfachatez adicional a las que ya había hecho, de decir el otro día, declarar, yo lo he escuchado, el presidente Vizcarra no tiene nada que esconder en el caso de Swing. Así, esas textuales son sus palabras. El presidente Vizcarra no tiene nada que esconder. Y añadió, en Palacio de Gobierno no se esconde nada. No se esconde nada. A la Fiscalía se le ha dado todas las facilidades. Sería el colmo que no, mejor dicho, aquí se demuestra el cinismo también del señor Martos. Dejemos que el caso siga en curso en la Fiscalía. Sí, efectivamente, ahí va a seguir su curso, porque el Congreso no ha tenido la suficiente valentía de vacar al presidente para que no siga obstruyendo la justicia. Y sobre el asesor Óscar Vázquez, que le preguntaron, y dijo la siguiente frase extraordinaria, ¿no?, propia de un valiente y de un hombre honesto. Dijo, el presidente tomará la decisión que crea más prudente. Fíjate ese presidente del Consejo de Ministros que tenemos, ¿no?, general del Ejército, el desprestigio que eso significa. Y la señora Miriam Morales, que está investigada por este mismo caso, regresó a Palacio de Gobierno. Estuvo por lo menos una vez después de su renuncia. Estuvo además más de 3 horas, permaneció dentro del Palacio más de 3 horas. ¿Cuántas veces más habrá regresado sin que se registre su ingreso? Habiéndose borrado su ingreso como se ha borrado el de muchos otros, como ella misma ordenó que se borraran, dicho ese paso. Y el principal responsable de todos estos delitos, el propio señor Vizcarra, está ahí todo el tiempo, en Palacio de Gobierno.
obstaculizando la justicia y con todas las facilidades, con todos los poderes del Estado en sus manos, con influencia en todas las instituciones para conseguir que se borre las evidencias de sus delitos. Y ahí sí, el fiscal, la fiscal de la Nación y por supuesto los fiscales que eran muy dicharacheros, ¿no? Para otros casos no, que sí, que hay que detener a esta persona porque podría obstaculizar la justicia. En este caso nadie dice nada. Todos actúan con un cinismo realmente vergonzoso. Otra cosa que pinta de cuerpo entero al señor Vizcarra es cuando en el Canal 2 le preguntan sobre su relación con Cisneros y él dice, pero apenas lo conozco, ¿no? Apenas lo conozco. O sea, él insiste, él es de los que cuando se meten a un hueco siguen cavando, cuando lo que tienen que hacer es dejar de cavar, ¿no? Sí. No, apenas lo conozco, pero ha ido a Palacio varias veces, no sé, dice, 2 veces, creo, no tengo idea. No tengo idea, dice, no tengo idea, claro. Y se lo acepta. La periodista no le retruca, se lo acepta. Ni le preguntó por qué lo dejó entrar con celular y todo lo demás, ¿no? Así es. Pero la Fiscalía no le cree, porque en la fundamentación de la detención a los investigados, la fiscal anticorrupción Yani Sánchez Porturas ha reiterado que Vizcarra Cornejo habría coordinado con Miriam Morales para las 9 órdenes de servicio que permitieron el contrato del señor Richard Swing. La orden vino directamente de él, del presidente Vizcarra. Esa es la hipótesis fiscal, sí, de ahí están partiendo. De otro lado, la fiscal sostiene que hubo reuniones previas de Richard Cisneros que habrían sido eliminadas del registro de visitas de Palacio de Gobierno por parte de Karen Roca, según un informe pericial permitido por el Ministerio Público. Aquí hace unos 30 días yo denuncié el despido del que se ocupaba de estas cosas, de un ingeniero muy respetado que tenía 14 o 15 años de servicios, y lo sacaron precisamente para esto, así es, para borrar las cosas. A ver si la Fiscalía cita a ese ingeniero, que así podría darles una información muy valiosa para sus investigaciones, ¿no? En el documento también se indica que el presidente Martín Vizcarra, esto lo dice la denuncia fiscal, que el presidente Martín Vizcarra sería parte de una red de contactos o malla de contactos de funcionarios de primer nivel que podrían ser contactados para que estos investigados puedan dificultar las investigaciones. La fiscal también menciona a Vizcarra como parte de esta red de personas que podrían ser, sin duda, objeto de ayuda para los implicados, ¿no? Palacio de Gobierno dice que no se pronunciará al respecto. Bueno, ya lo hizo ahora, esta noche, el señor Vizcarra, negando la hipótesis fiscal y presumiendo de una inocencia que es absolutamente deleznable, porque el señor Vizcarra mintió desde el primer momento. Y aquí no se trata de los montos, sino del cinismo, de la mentira, de las razones misteriosas de este encubrimiento y de los delitos que han cometido para encubrir un acto que hasta ahora no terminamos de entender de qué se trata, ¿no? Porque como lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, fácil era para el señor Vizcarra simplemente decir, sí, es mi amigo, es un hombre sincero, me entretiene, me divierte, me relajo con él conversando cualquier cosa y ya está, asunto concluido, no pasaba nada, ¿no? Pero la conciencia, pues, la conciencia pesa, ¿no? Pesa la conciencia, sí, para muchas cosas, y sobre todo para algunas, para algunas. Sí. Oye, y el otro tema, la otra persona también en relación a los militares que decía que quería mencionar, es el caso del actual ministro de Defensa. Por un caso, fíjense bien lo que voy a decir, por un caso de grave abuso o de corrupción, voy a darles el beneficio de la duda. En cualquier caso, lo menos que hubo fue un caso de injusticia y de abuso del personal de INDECI, de determinadas personas del INDECI, cuando el actual ministro de Defensa era el jefe máximo del INDECI, y caso que ocurrió, como digo, en esa institución y que conocí muy bien y que tengo perfectamente documentado, me consta la incapacidad, vamos a decir así, intelectual, la falta de liderazgo
la falta de rectitud y también la falta de valentía del general Chávez, del actual ministro de Defensa. Ese ministro, perdonen que me exprese de esta manera, es simplemente una forma de descargar la indignación que siento y que sienten muchos militares, tiene el cuajo de usar políticamente a las Fuerzas Armadas, a las que por el contrario está llamado a servir como ministro de Defensa, y los comandantes generales de las tres armas y el actual jefe del Comando Conjunto se prestan además a esa utilización que ha venido haciendo tanto el presidente como el presidente del presidente de la República, como el presidente del Consejo de Ministros y como el actual ministro de Defensa. Se han prestado, decía, a esa utilización cuando deberían de protestar seriamente para proteger a sus instituciones de la politización a las que están siendo sometidas y a la manipulación incluso de las personas, de los comandantes generales, y arriesgarse pues a que los despidan, a que los depongan de sus puestos o tener la decencia por lo menos de renunciar en protesta por esa manipulación. No pasa nada. Si un comandante general o un ministro renuncia, no pasa nada, habrá un reemplazo. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando renuncia por protesta, como hizo, por ejemplo, el comandante, ¿te acuerdas? El almirante Caballero, sí, en su momento, ¿no? Por supuesto. Vargas Caballero, ¿no? Bueno, da una lección de decencia, de honor, pasa a la historia, ¿no? No como hacen a otros que se callan la boca, a pesar de que los comandantes generales en retiro les han hecho ver las barbaridades que están haciendo y la indecencia con la que se están comportando con sus propias fuerzas. Oye, Rafael, y es extraño que la señora Patricia Balbuena, ex ministra de Cultura y que fue la primera que le extendió su primer contrato al señor Swing o Cisneros, no esté entre los detenidos, ¿no? Pero el portal Lima Gris le ha hecho un seguimiento a la carrera burocrática que ha tenido esta señora con este gobierno, ¿no? Dice, bueno, después de ministra de Cultura trabajó para el despacho presidencial, luego en la presidencia del Consejo de Ministros, también en Corpac y en Sedapal, ¿no? Y hasta ahora Balbuena aparece en el directorio de Sedapal, a lo que habría que agregar que esposo y hermanos de ella, dice el portal, también tienen contratos con el Estado en el periodo de Vizcarra. Y esto debe haberlo constatado muy bien Federico Salazar, porque es el que lo hace público, ¿no? Hoy día en el comercio, ¿no? Sí. Pausa, sí. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Y regresamos con las implicancias penales de lo que está sucediendo, con el destacado penalista, ¿cómo se llama nuestro? Humberto Abanto. Humberto Abanto. En septiembre.